Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Te gustó esto? La voz de Kemhira era un susurro dulce y burlona. ¿Esto se siente bien, Kumrin? La dulce gentil voz preguntó antes de inclinarse para cubrir el sensible y hermoso con la boca suave y flexible y succionar alternativamente, y con esto continuó su cariñosa exploración, decidida a asegurarse de que su tarea fue completada a la perfección. Eres tan mala. Te amo, Kumrin. Solo quiero que seas muy feliz, que olvides todo el pasado, que olvides a la persona que no te amó y que solo me recuerdes a mí. Besó suavemente la frente de Prenarin, intentando calmarla. Luego sus largos dedos recorrieron lentamente su vientre, deslizándose más abajo, provocando una vez más, otra vez, pero no te amo. ¿Y qué? ¿Sabes que quienes dicen no te quiero, vete, siempre acaban teniendo más hijos? Si yo tuviera lo que tienen los hombres, probablemente ya tendríamos uno o dos. Estás diciendo tonterías, pero en serio, podríamos tener uno si quisieras. Solo necesitamos casarnos y tener un bebé en el extranjero. Si encontramos una buena clínica de fertilidad, podríamos lograrlo en un año. ¿Sabías que en Australia, si estamos legalmente casados, podrías gestar un bebé usando mi lado? Sería solo tú, tu sangre, bonito, ¿verdad? Aunque no sé si el bebé se parecería a ti. O si lo prefieres, podría gestarlo yo misma. Kemhira hablaba con pasión porque este era su sueño. Prenarin fue la primera persona a la que amó de verdad. Claro, tuvo muchos amores en el instituto, pero Prenarin fue la primera persona con la que se tomó en serio, lo suficiente como para querer formar una familia juntas. Aunque su sueño tal vez nunca se hiciera realidad, y aunque su matrimonio terminaría en 2 años, ella todavía lo deseaba. Nunca tendré un hijo contigo. Cuando pasen 2 años, se acabó. Está bien, siempre y cuando podamos seguir divirtiéndonos así todas las noches. Una ronda más. Prenari no se resistió ni la apartó, así que Kemhira la besó en la mejilla, moviendo los dedos lentamente hasta que vio la expresión familiar en el rostro de su esposa, el placer que regresaba una vez más. Lo que dijo antes no eran palabras vacías, lo decía en serio, amaba a Prenarin y deseaba tener una familia cálida a su lado, pero sí, después de 2 años, los sentimientos de Prenari no cambiaban en absoluto. Entonces Kemhira sería sin más. No recordaba exactamente cuántas veces, pero más o menos era casi medianoche cuando por fin pudo dormir de verdad. Prenarin seguía frustrada por ese curry de hojas amargas. ¿No se suponía que eso te daba sueño y te relajaba? Pero mirando a Kemhira, seguía despierta hasta bien entrada la noche. Entonces, ¿qué sentido tenía ese curry? Vestida con su uniforme de trabajo, bajó las escaleras hacia el comedor, con un aspecto mitad humano, mitad zombie. Eran apenas las 7 de la mañana, pero sentía que había perdido varias horas de sueño. ¿Quieres papilla de arroz o café, señorita Rin? La tía Malay estaba ahí para atenderla. En la mesa del comedor solo había un tazón de gachos de arroz y el café de Weisin. En cuanto a Kemhira, nunca desayunaba en casa. Cualquier cosa con mucha energía, por favor. Dijo que lo que recibió a cambio fueron gachos de arroz, café y un sándwich. Prenarin tomó una cucharada de gachas, apoyó el codo en la mesa y se sujetó la frente con la mano. Su padre lo notó y no pudo evitar preguntar:
¿Qué pasa? ¿No te ves muy bien? ¿No dormiste bien? Solo un poquito, papá. ¿Vas a la reunión de hoy? La junta de accionistas. Tu secretaria debería. Ya te lo he informado. Ella dijo, notando que él estaba vestido más informalmente de lo habitual, por lo que preguntó, no, tengo trabajo que hacer. Sinceramente, quiero que lo hagas tú misma. Cuando llegue el momento podrás asumir la presidencia sin que nadie lo cuestione.